Nunca pensé que el momento en que mi cuñada se burló de mí en voz alta, delante de toda la familia, sería el principio del mayor giro de mi vida. El personal de servicio come en la cocina, dijo con una sonrisa cargada de desprecio. Yo sonreí también. No porque me pareciera gracioso, sino porque en ese instante ya sabía exactamente qué iba a hacer. Saqué el móvil, marqué un número y, con la voz más tranquila que pude reunir, dije una sola frase: cancela el contrato. Aún no lo sabían, pero en ese preciso segundo acababa de empezar el derrumbe de todo lo que creían controlar. Mi nombre es Sofía Herrera, y esta es la historia de cómo me sentaron en la cocina, y de lo que ocurrió después. Desde pequeña, siempre estuvo claro cuál era mi lugar en la familia. O, mejor dicho, cuál no lo era. El lugar de la persona brillante, admirada y destinada al éxito estaba reservado para mi hermano mayor, Iván. Él era el carismático, el encantador, el que sabía hacer reír a cualquiera en una habitación llena. Yo era la responsable, la organizada, palabras que mi madre usaba como si fueran cumplidos, pero que en realidad significaban algo muy distinto, la que no debía destacar demasiado. Nuestra empresa familiar, Herrera Construcciones, fue fundada por mi padre, Antonio Herrera, hacía más de 30 años. Empezó con una pequeña cuadrilla y proyectos modestos, y con el tiempo se convirtió en una de las constructoras más sólidas del norte del país. Lo que pocos sabían, incluso dentro de mi propia familia, era cuánto había cambiado la empresa gracias a mí. Después de terminar mi MBA, rechacé ofertas en Madrid y Barcelona para volver a casa y asumir el área financiera. En 5 años, reestructuré deudas, renegocié contratos y llevé la empresa a su mejor etapa de rentabilidad. Aún así, cuando alguien preguntaba quién era el cerebro del negocio, todos miraban a Iván. Iván ostentaba el título de director de Relaciones Externas. En la práctica, su trabajo consistía en comidas largas, campos de golf y sonrisas estratégicas. Yo era quien pasaba noches enteras revisando balances, asegurando que cada contrato fuera viable, cada proyecto sostenible. Pero, como decía mi padre, alguien tiene que estar entre bastidores. Y ese alguien siempre era yo. Las cosas empezaron a torcerse de verdad cuando Iván anunció su compromiso con Claudia Salazar. Los Salazar no eran una familia cualquiera. Su empresa inmobiliaria, Salazar Developments, dominaba el mercado de lujo en la región. Desde hacía 3 años, Herrera Construcciones tenía con ellos un contrato exclusivo multimillonario. Un contrato que yo había renegociado personalmente, logrando por fin condiciones justas para nuestra empresa. Cuando anunciaron el compromiso, mi madre casi lloró de emoción. Es perfecto, decía. Es como unir 2 imperios. Yo asentía, pero algo dentro de mí se tensaba. Claudia siempre fue correcta conmigo en público, pero distante. En reuniones, me presentaban como la hermana de Iván que lleva los números. Nunca como la directora financiera. Nunca como la persona que había salvado más de una vez la empresa familiar. Y cada vez que corregía el detalle, notaba cómo el interés se apagaba en los ojos de los Salazar. No encajaba en su narrativa. Conforme se acercaba la boda, la sensación de incomodidad se transformó en algo más oscuro. Pequeños gestos, comentarios aparentemente inocentes, decisiones tomadas sin contar conmigo. Iván empezó a cancelar nuestras cenas mensuales, una tradición que manteníamos desde hacía años. Siempre había una excusa: reuniones, cenas con los padres de Claudia, viajes improvisados. Cuando por fin conseguimos vernos a solas, intenté hablarle de mis preocupaciones, tanto por la empresa como por la salud de nuestro padre. Me miró como si exagerara. Siempre ves problemas donde no los hay, Sofía, me dijo. Relájate. Confía en mí. Pero yo no podía relajarme. Había escuchado conversaciones a medias, comentarios sobre reestructuración, sobre llevar la empresa a otro nivel después de la boda. Y cada vez que preguntaba, me decían lo mismo, que no me preocupara, que todo estaba bajo control. El control de otros. El día de la boda llegó envuelto en una perfección casi insultante. El lugar, una finca propiedad de los Salazar, parecía sacado de una revista. Llegué temprano, como me habían pedido, vestida con cuidado, intentando no llamar la atención, pero tampoco desaparecer. Nada más entrar, la organizadora de la boda me interceptó con una lista de problemas. Flores equivocadas, proveedores confundidos, cambios de última hora. Claudia dijo que tú te encargabas de esto, me informó sin levantar la vista. Y así pasé horas resolviendo problemas que no eran míos, perdiéndome momentos familiares importantes sin que nadie pareciera notarlo. Durante la ceremonia, me sentaron en una fila trasera.
Ya me dolió, pero me convencí de que era un error. No sería hasta la recepción cuando entendería que no lo era. Busqué mi nombre en las mesas del salón principal y no lo encontré. Un camarero, con evidente incomodidad, me indicó el anexo de la cocina. Allí, junto al personal del catering, había una pequeña mesa con mi tarjeta. Sofía Herrera. Fue entonces cuando escuché la frase. El personal de servicio come en la cocina. Claudia lo dijo en tono ligero, casi divertido, pero su madre sonreía con aprobación. Miré hacia la mesa principal. Mi hermano reía, ajeno o indiferente. Mis padres estaban allí, orgullosos, sin darse cuenta de nada. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No lloré. No grité. Sonreí. Porque comprendí, con una claridad aterradora, que no era solo una humillación social. Era una declaración de intenciones. Mientras me sentaba en aquella mesa, con el ruido de platos y órdenes alrededor, recordé cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada vez que acepté quedarme en segundo plano por el bien de la familia. Y también recordé una cláusula concreta, escondida en un contrato que yo misma había redactado meses atrás. Una cláusula que nadie más parecía haber leído con atención. En ese momento, saqué el teléfono. Marqué el número de nuestro asesor legal externo. Cuando respondió, dije exactamente lo que había decidido segundos antes. Activa la cláusula de rescisión. Hoy. Mi hermano aún no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero mientras brindaban en el salón principal, el contrato más importante de sus vidas acababa de empezar a desmoronarse. Y esta historia, la verdadera historia, no había hecho más que empezar. Si alguna vez te has sentido invisibilizada por tu propia familia, si alguna vez te han tratado como si fueras prescindible, quédate conmigo. Porque en la segunda parte te contaré qué descubrió Iván cuando ya era demasiado tarde, y por qué la mesa de la cocina fue el mayor error de sus vidas. Los días posteriores a la boda pasaron como si estuviera viviendo dentro de una burbuja. Por fuera, todo parecía normal. La empresa seguía funcionando, los proyectos avanzaban y en la oficina nadie hablaba abiertamente del evento. Pero por dentro, yo sentía que algo irreversible se había puesto en marcha. No solo por la humillación en la boda, sino porque por primera vez había dejado de intentar justificar a mi familia. Había decidido mirar los hechos de frente. Me sumergí en el trabajo con una intensidad casi obsesiva. Revisaba informes, balances y transferencias con más atención de la habitual, no porque sospechara de algo concreto, sino porque necesitaba entender exactamente qué estaba pasando a mi alrededor. Y fue entonces cuando lo vi. Una serie de movimientos financieros pequeños, casi invisibles a simple vista. Cantidades por debajo de los umbrales de alerta, repartidas en el tiempo, pero constantes. Al principio pensé que era un error contable. Luego, cuando seguí el rastro, entendí que no lo era. El dinero salía de cuentas operativas de Herrera Construcciones y terminaba en una sociedad intermedia que no reconocía. Una sociedad que, tras unas horas de investigación, descubrí que estaba vinculada directamente a Iván. Más de 1 millón de euros en total, desviados a lo largo de casi 2 años. Sentí un frío recorrerme la espalda. Aquello no era solo una traición personal. Era una bomba legal. Imprimí los documentos y fui directamente al despacho de mi padre. Antonio estaba sentado tras su escritorio, más encorvado de lo habitual, con ese cansancio que yo llevaba meses notando y que todos parecían ignorar. Dejé los papeles delante de él sin decir nada. Los miró en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego suspiró. No con sorpresa, sino con resignación. Sabía que tarde o temprano lo descubrirías, dijo en voz baja. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Lo sabías?, pregunté, incapaz de disimular el temblor en mi voz. Asintió lentamente. Me explicó que Iván necesitaba capital para posicionarse ante la familia de Claudia, que era una inversión en el futuro de la empresa, que todo estaba bajo control. Cada palabra era una justificación que se clavaba como una espina. Cuando mencionó que también estaban hablando de una fusión con Salazar Developments, entendí que la boda nunca había sido solo una boda. Había sido una operación empresarial cuidadosamente planeada. ¿Y yo?, pregunté al final. ¿Dónde encajo yo en esa fusión? Mi padre evitó mirarme. Dijo algo sobre cambios, sobre ajustes necesarios, sobre que quizás mi rol sería diferente. Menos operativo. Más consultivo. En otras palabras, estaba planeando apartarme de la empresa que yo había sostenido durante años. Salí de su despacho con la cabeza ardiendo.
Esa misma noche llamé a Marcos Vidal, nuestro contable de confianza, alguien que llevaba con nosotros desde los inicios y que siempre había sido honesto conmigo. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de la oficina. No hizo falta que dijera mucho. Confirmó mis sospechas. La fusión estaba muy avanzada. Los términos no eran favorables para nosotros. Herrera Construcciones desaparecería en la práctica, absorbida por los Salazar. Iván tendría un cargo vistoso. Yo, ninguno real. Y entonces soltó la frase que terminó de cambiarlo todo. Mi padre estaba gravemente enfermo. No un malestar pasajero. Algo serio. Algo que explicaba su prisa por cerrar acuerdos, su necesidad de asegurar el futuro de Iván incluso a costa de todo lo demás. Salí de allí con una mezcla de rabia, dolor y una claridad brutal. Me estaban sacrificando. A la empresa. A mí. Esa noche, sola en la oficina, abrí el contrato de exclusividad con Salazar Developments. El mismo que yo había renegociado meses atrás. Lo leí con calma, sin emoción, como si fuera un problema matemático. Y ahí estaba. La cláusula. Una de esas que nadie valora hasta que es demasiado tarde. Permitía rescindir el contrato en caso de reestructuración, cambio de control o intento de fusión, con la firma del director general o de la directora financiera. Yo era la directora financiera. Tenía autoridad plena. Por primera vez desde la boda, no sentí humillación. Sentí poder. Al día siguiente contacté con nuestra abogada, Laura Medina. Le expuse todo con precisión quirúrgica. No hubo dramatismo. Solo hechos. Revisó la cláusula, los movimientos financieros, los borradores de la fusión que yo había conseguido copiar. Su conclusión fue clara. Legalmente, estaba protegida. Estratégicamente, era arriesgado, pero viable. Y moralmente, no había ninguna duda. Mientras tanto, Iván empezó a llamarme. Mensajes, llamadas perdidas, correos. No respondí. Necesitaba que habláramos cara a cara, sin intermediarios. Cuando finalmente apareció en mi despacho, traía el mismo tono condescendiente de siempre, disfrazado de preocupación. Me habló de oportunidades, de sacrificios por el bien común, de cómo la fusión nos beneficiaría a todos. Cuando le pregunté directamente por el dinero desviado, no lo negó. Lo minimizó. Dijo que después de la fusión ya no importaría. Después de la fusión, repetí. Y antes de dejarme sin nada. Me miró como si exagerara, como si yo fuera incapaz de entender el juego. Fue en ese momento cuando supe que ya no veía en mí a su hermana. Me veía como un obstáculo. Esa misma semana aseguré apoyos dentro de la empresa. Personas que habían trabajado conmigo, que sabían quién llevaba realmente el peso del negocio. No hice promesas. Solo expuse la verdad. Y, una a una, fueron posicionándose a mi lado. No por lealtad personal, sino porque entendían que lo que estaba en juego no era un ego familiar, sino la supervivencia de todos. El viernes por la tarde firmé la notificación de rescisión. Sin dramatismo. Sin ceremonias. Solo una firma firme y una fecha. El lunes por la mañana, el contrato que había sostenido el prestigio de los Salazar durante años empezaría oficialmente a morir. Esa noche, antes de salir de la oficina, miré mi reflejo en el cristal. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la que aceptaba mesas en la cocina para no incomodar a nadie. Era alguien que había entendido, quizás demasiado tarde, que el respeto no se suplica. Se ejerce. En la siguiente parte te contaré qué ocurrió cuando los Salazar y mi hermano se dieron cuenta de que el contrato había sido cancelado, y cómo una simple reunión se convirtió en el mayor enfrentamiento de nuestras vidas. Si crees que la humillación terminó en la boda, te aseguro que lo peor estaba aún por llegar. El lunes amaneció con una calma extraña, de esas que preceden a una tormenta. Llegué a la oficina antes de que saliera el sol. La notificación de rescisión ya había sido enviada y registrada legalmente. No había marcha atrás. A las 8 en punto, mi padre entró en el edificio con el ceño fruncido, acompañado por Iván, que hablaba rápido, gesticulando con nerviosismo. No tardaron ni 5 minutos en irrumpir en mi despacho. «¿Qué has hecho, Sofía?», exigió Iván, sin molestarse en cerrar la puerta. Su voz ya no tenía el tono confiado de antes. Había miedo. Mi padre permanecía en silencio, mirándome como si no me reconociera del todo. Le indiqué a Iván que se sentara. No lo hizo. Así que fui directa. He rescindido el contrato con Salazar Developments.
con efecto inmediato y conforme a la cláusula que yo misma negocié. El silencio que siguió fue tan denso que parecía audible. No puedes hacer eso, dijo Iván finalmente. Has arruinado todo. Sonreí con cansancio. No. He evitado que nos absorbieran. He evitado que nos vaciaran por dentro mientras nos dejaban el nombre para decorar. Mi padre cerró los ojos un instante, como si de pronto entendiera algo que había estado negando durante meses. Iván empezó a hablar de demandas, de consecuencias, de cómo Claudia y su familia no lo perdonarían jamás. No lo escuché. Ya había tomado mi decisión. A las 9 convoqué una reunión extraordinaria del consejo. Como directora financiera tenía la autoridad. Cuando todos estuvieron sentados, repartí carpetas con documentos claros, ordenados y demoledores. Transferencias no autorizadas. Borradores de la fusión. Proyecciones que mostraban cómo Herrera Construcciones desaparecería en menos de un año. Las caras cambiaron una a una. Murmullos. Preguntas. Mi padre intentó intervenir, pero esta vez no para justificar, sino para escuchar. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. La puerta de la sala se abrió de golpe. Claudia entró acompañada de su padre, Ricardo Salazar. Traían copias de la rescisión en la mano. Esto es un error, dijo Ricardo con frialdad. Tenemos un evento con inversores en menos de una hora. Han puesto en riesgo millones. Me levanté despacio. No. Han puesto en riesgo su estrategia. La nuestra está intacta. Claudia me miró con desprecio abierto. Siempre fuiste un problema, escupió. Por eso había que apartarte. La sala quedó en silencio. Mi padre palideció. Iván bajó la mirada. Por primera vez, todo quedó expuesto. Sin rodeos. Sin sonrisas falsas. Ricardo intentó presionar, habló de poder, de contactos, de consecuencias. Pero la presidenta del consejo fue clara. No había autorización para la fusión. El desvío de fondos era grave. Y la rescisión era legal. La discusión se volvió caótica. Iván gritaba. Claudia exigía explicaciones. Ricardo amenazaba con arrastrarnos a los tribunales. Yo permanecí en silencio, observando cómo la estructura que habían construido sobre secretos y desprecio se desmoronaba. Cuando finalmente los Salazar fueron invitados a abandonar la sala, Claudia se giró hacia Iván con una expresión que jamás olvidaré. Prometiste que la tenías controlada, le dijo. Me casé contigo por esta empresa. Y salió sin mirar atrás. Después de que se fueran, nadie habló durante varios segundos. Fue mi padre quien rompió el silencio. Se levantó lentamente y me miró como no lo había hecho en años. ¿Es verdad?, preguntó con voz quebrada. Te sentaron en la cocina. Asentí. No añadí nada más. No hizo falta. Se volvió hacia Iván, decepción pura en el rostro. Eso no fue un error. Fue una elección. Iván no respondió. El consejo votó. De forma unánime, respaldaron la rescisión y abrieron una investigación interna. Iván quedó suspendido de sus funciones de inmediato. Cuando terminó la reunión, mi padre se quedó conmigo a solas. Parecía más pequeño, más cansado. Pensé que te estaba protegiendo, dijo. Pero estaba destruyendo lo único que realmente sostenía esto. Por primera vez, no intenté convencerlo de nada. Solo asentí. Las horas siguientes fueron un torbellino. Llamadas de socios. Rumores en el sector. El evento de los Salazar fue cancelado. Sus inversores empezaron a hacer preguntas incómodas. Nosotros, en cambio, activamos planes alternativos que llevaba meses preparando en silencio. Contacté con otros desarrolladores interesados, empresas que siempre habían querido trabajar con nosotros, pero que habían sido rechazadas por la exclusividad. La respuesta fue inmediata. Esa noche, al llegar a casa, encontré mensajes de Iván. Algunos furiosos. Otros suplicantes. No contesté. No todavía. Necesitaba entender qué quería yo, más allá de haber ganado una batalla. Porque eso era lo que había ocurrido. Una batalla. Pero la guerra, la familiar, aún no había terminado. Mientras me quitaba los zapatos y me dejaba caer en el sofá, pensé en la imagen de Claudia sirviendo copas en nuestra boda, decidiendo quién merecía sentarse dónde. En cómo una frase lanzada con desprecio había desencadenado todo.
A veces, la gente cree que humillarte es inofensivo porque no gritas, porque no lloras. No entienden que el silencio también puede ser una decisión estratégica. En la próxima parte te contaré qué ocurrió después, cómo la verdad salió completamente a la luz, qué pasó con mi hermano, con mi madre, y por qué, al final, esto nunca fue una historia de venganza, sino de límites. Si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar el desenlace. Durante las semanas siguientes, la empresa vivió una presión constante. Los Salazar cumplieron su promesa y presentaron una demanda, aunque más ruidosa que sólida. Sus abogados hablaban de incumplimiento, de daños reputacionales, de traición. Pero los documentos estaban de nuestro lado. Cada transferencia, cada correo, cada borrador de fusión demostraba que habían intentado absorbernos aprovechándose de la enfermedad de mi padre y de la ambición de mi hermano. Al final, su demanda fue desestimada, pero no sin dejar cicatrices. La verdadera batalla no estaba en los tribunales. Estaba en casa. Mi padre empeoró rápidamente. Ya no podía venir a la oficina y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su despacho, rodeado de fotografías antiguas de obras, de empleados, de una empresa que había sido su vida. Una noche me llamó y me pidió que fuera. Cuando llegué, estaba solo. Mi madre se había ido a quedarse con Iván, algo que no me sorprendió. Durante años había protegido a mi hermano incluso de las consecuencias de sus propios actos. Sofía, me dijo con voz débil, he cambiado el testamento y el plan de sucesión. Me quedé helada. La empresa será tuya. Iván conservará acciones, pero el control será tuyo. No sentí alegría inmediata. Sentí tristeza. Porque ese reconocimiento llegaba cuando ya no había tiempo para celebrarlo juntos. Me tomó la mano y añadió algo que jamás olvidaré. Siempre fuiste tú. Yo solo tardé demasiado en verlo. Iván apareció esa misma noche. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había entrado en la sala del consejo semanas antes. Estaba deshecho. Claudia había solicitado el divorcio y reclamaba parte de sus acciones. Al leer los correos que probaban que su matrimonio había sido una estrategia empresarial desde el primer día, algo dentro de él se rompió. No me pidió perdón de inmediato. Primero pidió aire. Espacio. Y por primera vez, no intenté salvarlo. Cuando nuestro padre falleció, la casa se llenó de gente. Empleados antiguos, socios, vecinos. Todos venían a despedirse del hombre que había construido algo duradero. Durante el funeral, Iván y yo permanecimos separados, unidos solo por el silencio. Fue después, al leer la carta que nuestro padre había dejado, cuando algo cambió. En ella nos pedía que dejáramos de competir, de compararnos, de repetir los mismos errores. Que intentáramos, al menos, reconstruirnos como familia. No fue una reconciliación inmediata. No fue limpia ni perfecta. Pero fue real. Iván volvió a la empresa meses después, no como vicepresidente, sino como responsable de relaciones con clientes. Un rol que encajaba con lo que siempre había sido bueno haciendo cuando no intentaba demostrar algo que no era. Mi madre, poco a poco, empezó a aceptar que proteger no significa favorecer. Me pidió perdón una tarde, en la cocina. Ironías de la vida. Esta vez, no había desprecio. Solo una mujer mayor reconociendo que se había equivocado. La empresa, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió. Creció. Cerramos nuevos acuerdos, diversificamos proyectos y dejamos atrás la exclusividad que nos había convertido en vulnerables. Aprendí a delegar, a confiar, a no cargar con todo sola. Aprendí que liderar no es imponerse, sino marcar límites claros y sostenerlos. Un año después, organizamos un evento en memoria de mi padre. Un acto benéfico para becas de jóvenes que querían formarse en construcción. Mientras hablaba frente a todos, vi a Iván entre el público, orgulloso de verdad esta vez. Vi a mi madre sentada tranquila, sin necesidad de controlar nada. Y entendí algo fundamental. La justicia que había llegado no era la de ver a otros caer, sino la de verme a mí misma, por fin, en el lugar que siempre había merecido. Aquella frase, el personal de servicio come en la cocina, había sido el intento de reducirme. De recordarme que no pertenecía. Pero lo que no sabían es que, cuando subestimas a alguien durante demasiado tiempo, le das el espacio perfecto para observar, planificar y actuar. No me vengué por rencor. Me defendí por dignidad. Si algo aprendí de todo esto es que poner límites no te convierte en una mala hija, una mala hermana o una mala persona. Te convierte en alguien que se respeta.
Y a veces, ese respeto es el único idioma que otros entienden. Si esta historia te ha resonado, si alguna vez te sentiste menospreciada por tu propia familia o en tu trabajo, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si te gustan las historias reales de traición familiar, justicia silenciosa y crecimiento personal, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Compártelo con alguien que necesite recordar que no tiene que aceptar menos de lo que vale. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda esto, el respeto no se pide. Se construye y se defiende.